¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mentes sin Límites, muy contentos de compartir. Hoy día vamos a hablar sobre un tema, a título personal obviamente, sobre la religión. Obviamente yo voy a hablar desde mi perspectiva, mi punto de vista, y quizás también me pueda exponer a que muchas personas cuando aborde este tema no les guste, es verdad. Pero primero quiero empezar diciendo que lo que no nos gusta es el aferramiento a un pensamiento que tenemos. Y ese aferramiento, ese pensamiento, al adherirnos a él, al abrazar y abrigar ese pensamiento, pueda que, producto de esa identidad con ese pensamiento, entonces puedo estar mostrando mi poca capacidad de soltar, ¿ya? Obviamente, el ser humano, para que pueda ascender y crecer, es soltar los pensamientos que uno tiene. No hay forma de crecer. ¿Por qué? Porque todo pensamiento siempre tiene un límite. Todo pensamiento siempre te pone un tope, te pone un hasta aquí. Entonces, yo quiero referirme puntualmente a hacer primero algunas aclaraciones. Yo sé que he puesto algunos anuncios y uno que puntualmente despertó mucho la susceptibilidad de algunas de las personas que comparten con nosotros sus puntos de vista, era en relación al anuncio de 100.000 niños hasta ahora apuntados, o mejor dicho, eh, que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, ¿no? Entonces algunas personas han hecho referencia de que yo he juzgado. No, no he hecho ningún juicio, he hecho referencia sobre un hecho. Y yo creo que con respecto a algunos hechos en que la comunidad se ve afectada, no podemos cerrar nuestros ojos, porque normalmente nosotros no indagamos, no investigamos. Y esto ocurre en muchas instancias en nuestras vidas. Ocurre en la política, a veces no indagamos un poco sobre un candidato a la república. Si uno por su cuenta se dedicara a investigar 2 horas con respecto a un candidato a la presidencia de la república, evitaríamos muchos problemas. Y en realidad los últimos presidentes que hemos tenido, si tan solo la mayoría de peruanos se hubieran dedicado 2 horas a investigar en internet todo el pasado, ténganlo por seguro que no hubieran ganado. Pero sin embargo hay un poco de ingenuidad. Entonces lo importante, ¿saben qué? Es investigar. Primero hacer una aclaración personal. O sea, yo al hacer esta denuncia no soy anticatólico, ni anticristiano, ni nada por el estilo. Yo soy una persona que me considero amante de la sabiduría, amante de lo que han dejado grandes personajes, y entre ellos Jesús, por supuesto. Es más, la prueba de ello, porque hay personas que han referido o me han entendido mal, está el anuncio que he colgado ayer o hoy día, no recuerdo, de Anthony de Melo, gran sacerdote jesuita, y yo tengo varios de sus libros, una persona que yo admiro mucho. Hace unos días puse un anuncio sobre San Agustín, Agustín de Hipona. Entonces, no estoy ajeno a la sabiduría de ello. Obviamente, si queremos saber más sobre ello, investigamos sobre los grandes personajes que han participado en ello, ¿no? En las diversas tendencias místicas, por decirlo de una manera. Yo comparto el término, primero vamos por el término religión. Religión, en primer lugar, implica prefijo re, que significa volver, ligar, es ligarse. Como dice Krishnamurti, y me gusta mucho lo que dice Krishnamurti, es ligar y concentrarse con la energía total e infinita, la atención total e infinita hacia el todo. Entonces, él hace referencia, por ejemplo, sobre la llamada mente religiosa. La mente religiosa es una mente expansiva que se conecta con la energía total. Entonces, la energía total, la mente expansiva, nunca divide, nunca divide. Por lo tanto, cuando uno dice que yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy budista, yo soy hinduista, estás siendo violento. ¿Por qué? Porque divides y demarcas. Yo soy esto, por si acaso. Yo soy judío, yo soy católico, y ese es el punto de partida de todas las guerras, de todas las divisiones, de que yo soy y tú no eres. Entonces, una mente religiosa nunca es sectaria. Una mente religiosa es total,
Es una mente que es abierta a que pueda trascender todos los pensamientos. Y en realidad, cuando uno dice yo soy católico, es un pensamiento. Cuando uno dice yo soy judío, es un pensamiento. Y está sujeto y atrapado a eso. Yo creo en esto y no en el resto. Y obviamente al decir yo no creo en el resto, la consecuencia es que son cientos de millones de personas muertas a nivel mundial. Cientos de personas muertas. Y obviamente no voy a hablar aquí de cifras porque van a ser todavía más susceptibles. El problema está en que personas como por ejemplo Jesús, vamos a ponerlo como el caso de Krishna, Buda, son personas que no institucionalizaron sus doctrinas ni sus enseñanzas, no las institucionalizaron. Yo cuando me refiero a algunas cosas que de pronto mucha gente no le gusta, yo me refiero a las instituciones, no a las personas. Ustedes no van a ver que yo señalo con un dedo y digo fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. En algunos casos de política sí lo he hecho, pero nunca lo he hecho en relación a este tipo de situaciones, sino de que como institución, cuando tú institucionalizas la sabiduría, la sectarizas. La sectarizas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de Krishnamurti, cuando vieron en él como el Mesías y que iba a ser la nueva persona encargada de la sociedad teosófica, lo primero que hace cuando ya llega a ese punto en que dicen, yo soy el que asumo ahora la sociedad teosófica, entonces él dice, declaro disuelta la institución. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene que seguir a personas, instituciones, ni nada por el estilo. El ser humano nació para ser libre y por lo tanto esa libertad que tiene es de trascender sus propios pensamientos y no estacionarse en lo que pueda decirle la otra persona. Entonces, eso sí es una mente religiosa, la mente que trasciende sus propias ideas y sus propios pensamientos y que permite expandirse. Eso es lo que hace una mente religiosa. No una mente que queda atrapado en el adoctrinamiento. Yo soy esto y tú no eres esto. El solo hecho de también de darnos cuenta suficiente con que haya esto ya en las nacionalidades, porque yo digo yo soy peruano, el otro es ecuatoriano, el otro es chileno, suficiente con eso. Para hacerlo en el plano de la mística y de la religión, yo lo considero eso como un atentado. Y pienso que los seres humanos, cuando intentamos organizarnos para descubrir lo trascendente, la fregamos cuando institucionalizamos. Yo personalmente, yo no creo en las instituciones, creo en las personas. Creo, por ejemplo, en las buenas personas cristianas, como Agustín de Hipona, como San Francisco de Asís, como San Ignacio de Loyola, que participó en este asunto de la filosofía y la mística de los jesuitas, ligada también a algunas escuelas místicas y secretas, que no voy a referir ni ahondar tampoco. Eso sí merece mi respeto. Me encanta Lao Tse, me encanta Buda, me encanta los temas de Osho, me encanta Krishnamurti, me encanta Nisargadatta, que son de diversas corrientes. ¿Por qué? Porque invitan al trascender del pensamiento, no invitan a que te estaciones en una etiqueta. Las etiquetas son las que marcan una diferencia. Estamos demasiado fragmentados. Y entender que la iluminación indica de que yo soy el universo mismo y soy el mundo, y no con arrogancia, sino de que se sienten totalmente integrados, compenetrados. Entonces, sin esos filtros y esos velos que no me permiten ver al otro con las etiquetas, imagínate que veas a la otra persona sin distinguir su color de piel, sin distinguir su color de ojos, sin distinguir su nombre, su apellido, su nacionalidad, sin distinguir nada de eso y que logres ver a la otra persona así. Porque a veces decimos, es chileno, es argentino, es de tal color de piel, es así, es abogado. Entonces nosotros comenzamos a ver a los seres humanos con un montón de etiquetas. ¿Y qué es religiosidad? Nada de eso. Es nada de eso. Cuando no tengas nada, nada, nada. Y en Oriente está bien definido el aspecto de la verdaderamente religiosa, en Oriente. Y se los digo bien claro porque eso es lo que yo he descubierto. Por eso dicen mente vacía, mente calata, mente totalmente en espacio. Esa es una mente iluminada, que no está contenida de pensamientos ni de ideas. Entonces, y nosotros lamentablemente hemos asociado el asunto de Dios o nuestras creencias de Dios con un pensamiento. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿qué es Dios para ti? Tú tienes una idea, la otra persona tiene otra idea. Con respecto a mí,
Cada persona tiene una idea diferente. Ninguna de esas ideas soy yo. La idea que tú tienes de Dios, tenlo por seguro que no es Dios. Y muchas personas, cuando a veces hago ese tipo de compartir, que obviamente es una denuncia, son 100,000 niños abusados sexualmente, no es una cosa que se digan, ay, Fernando, no estés juzgando. No, es una institución pública y la institución pública que brinda un mal servicio, como lo hace un mal presidente, como lo hace un mal representante de repente del Estado, de una comunidad, con todo derecho se denuncia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que aprender los seres humanos, ¿saben qué es? Y en realidad, ¿sabes qué es la sensibilización? La sensibilización es aprender a indignarse. O sea, la indignación hace de que de pronto yo pueda movilizar ciertas acciones. Un Jesús se indignó. Personas como, por ejemplo, San Francisco se indignó. Entonces, si hablamos de seres humanos que realmente comienzan a sentir e identificar estas cosas y que en nombre de la religión o de Dios hagan cosas, no tiene ningún sentido. Entonces, estas cosas yo creo que sí. Creo que nosotros no tenemos una mente religiosa cuando somos sectarios. Creo que limitamos nuestra capacidad de conocimiento cuando solamente decimos, yo me estaciono aquí porque yo soy evangélico, porque yo soy católico, y yo sí me refiero más a la comunidad católica. ¿Por qué? Porque este país es una comunidad católica en su mayoría, todavía. Y es más, recibe dinero del Estado a través del concordato y otras cosas que ya no voy a referirme, pero creo que estas cosas sí hay que poner énfasis porque la desinformación hace de que yo crea cualquier cosa. Realmente he investigado e indagado sobre la mística que hay, por ejemplo, a través de Buda, a través del Vajrayana, a través del Zen, por ejemplo. ¿Saben qué? Es hermoso. Y entonces tu mente comienza a expandirse y llegas a desarrollar que una verdadera mente religiosa que integra, no que separa, no que desune. Y obviamente sí, yo tengo que decir las cosas claras, ¿no? Esta denuncia, y a veces uno no investiga, pero yo sé que les va a doler a algunos, con respecto a estas denuncias sobre pederastía. Sí, Francisco ha dado la cara y ha dicho las cosas como son. Y ha mostrado, sí, su indignación con respecto, por ejemplo, a esto de los legionarios. Investiguen en Internet, es una cuestión de investigar, revisen un poco, no se aferren a las personas. ¿Y quién encubrió a estos señores? Juan Pablo II. Era amiguito cercano de justamente el jefe de los legionarios. Y por él no salió a la luz esta serie de cosas. Pero sin embargo lo canonizan. Entonces, ¿saben qué? Esas cosas, como si son de interés público, porque nosotros como peruanos aportamos a través del concordato y se da dinero al clero, pues obviamente tiene que ser de interés público. No se trata de decir, no, esas cosas no debes decir, no, sí se deben decir. Obviamente no voy a plagar mi muro contando y exhibiendo estas cosas, pero también poner en claro qué significa una mente religiosa. Entonces, cuando ya tenemos esto claro, ya te puedes permitir ya indagar e investigar. Entonces, la religión significa también, entendido a veces de una mala manera, es esto. Entendido de una buena manera, como le dice Krishnamurti, lo que les acaba de mostrar, pero también entendido de una mala manera, religión, reli, prefijo re, que significa volver, volverse a ligar, es reconocer que el ser humano no está ligado y que está desamparado. Y por lo tanto aparece la institucionalidad y te dice, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros para salvarte. Nosotros somos el camino para que te vuelvas a ligar. ¿Por qué? Porque tú no estás ligado. Y entonces aparece el negocio. Y entonces Ramta dice, ¿qué sería de la religión sin tus pecados? Obviamente, como naciste en pecado, aparece la religión como institución. Y esto no tiene nada que ver con Jesús. Jesús realmente, como dice Gurdjieff, vamos a ponerlo así, tenemos mente reptil, que tiene que ver con los instintos. Tenemos cerebro reptil, que tiene que ver con los instintos. Tenemos un cerebro que es el límbico, que tiene que ver con las emociones. Tenemos un cerebro córtex, que tiene que ver con el pensar consciente. Pero hay algo que trasciende estas tres mentes. Hay un cristianismo que es netamente límbico, netamente con el cerebro reptil. Eso que tiene que ver con, alguna vez se hizo esto de los sacrificios, esto de hacer como el ONAS, por ejemplo,
y hay personas que se conectan con Cristo a través del cerebro reptil, que es muy básico, demasiado elemental. Hay también formas de conectarse con Cristo a través de la emocionalidad. Sí, qué lindo, qué hermoso, que la mayoría de personas están inmersos en ese estado. Pero también dice Gurdjieff que hay personas que se vinculan con el cristianismo a través del córtex. Por eso es que el budismo es más intelectual. Por eso las personas que entran al budismo tienen un enfoque más intelectual, un poco más pensante. Pero hay un cristianismo más pensante. Entonces hay personas que, por ejemplo, los jesuitas, vamos a ponerlo así, o las personas que están ligadas, por ejemplo, a ciertas organizaciones secretas del cristianismo, que no voy a decir aquí el nombre, pero existen, aprendes un cristianismo más elevado. Y hay un cristianismo de cuarto nivel y de quinto nivel. Esas personas que entran al cristianismo del cuarto y quinto nivel comprenden y se compenetran más con el cristianismo y no tienen nada que ver con las religiones. Entonces, un verdadero místico, como lo reconocen Nisargadatta, como lo reconocen grandes personajes, sí, lo reconocen a Jesús, pero en su real dimensión, no a través de la religiosidad. Entonces, yo quiero que entiendan que el ser humano, cuando incluso hasta cuando trasciende su propio cerebro y trasciende todos los pensamientos y cuando se establece en ese espacio que está más allá de los pensamientos, esa es auténtica y verdadera religiosidad. Y ese espacio no tiene etiqueta, no tiene marca. En ese espacio no hay budismo, no hay védico, no hay cristianismo, no hay islam, no hay judaísmo. Ahí eres uno con la totalidad. Y esa es una mente religiosa. Entonces la mente separa. La mente separa. Y obviamente, a pesar de que yo digo esto, a pesar de que yo digo esto, y a pesar de que la gente tampoco, la mayoría entiende a Jesús, puede pensar que esto que estoy diciendo es un verdadero atentado. Pues bien, esto yo lo aclaro porque hay personas que se lo toman a mal. Y si obviamente hay algo que no está tan bien, es bueno que la gente diga. El silencio, nosotros los peruanos sí tenemos que aprender a hablar. ¿Saben por qué? Porque somos una cultura que tiene mucha sumisión. Somos una cultura que sufre calladamente, no protesta, no se indigna. Entonces, ante estas cosas, por ejemplo, otros países, como por ejemplo en Europa, otros países como por ejemplo Argentina, que es más culto que nosotros, y hay que decirlo, se indignan. Y eso nos falta a nosotros. Entonces ese anuncio que yo lo pongo, a la gente le asusta. ¿Por qué? Porque piensan que estamos yendo contra Diosito. ¿Y qué Dios tenemos? Un Dios que castiga, un Dios que maltrata. No, esa es una idea que uno tiene. Y por ahí no va el asunto de tener una mente religiosa. Entonces, por eso es que yo comparto esto de manera variada y hoy día he decidido tratar ese tema y ya saben que religiosidad implica eso. Entonces, yo quiero que ustedes, bueno, un gran abrazo para Luz Marina que nos está presenciando. Y la idea, ¿saben qué? Es que el miedo, muchas veces nuestra conexión con lo divino es a través del miedo. Y todavía en el Perú, la conexión con lo divino es a través del miedo. Es más, y tan simple como eso, hay un temblorcito y ahí te vas a dar cuenta qué clase de Dios tienes en tu mente. Y esa clase de Dios que tú tienes en tu mente, que es una idea, que es un pensamiento, no es Dios. Es una idea y un pensamiento que tiene que ver con lo que tú has sido formado e instruido. ¿Ok? Y puntualmente en nuestra cultura, obviamente no estoy diciendo que otras sean mejores, en nuestra cultura recuerden que vino Francisco Pizarro, vino Diego de Almagro y de ahí también vino con Hernando de Luque. Vinieron los tres socios de la conquista y eran socios de la conquista para conquistar tu bolsillo, tus tierras y tu mente a través de justamente con Hernando de Luque. Entonces ese es el lastre que hay aquí en el Perú. Y eso no tiene nada que ver con Jesús. Y eso lo enfatizo, lo aclaro. Y eso también lo enfatizo y aclaro que han habido muy buenas personas, por ejemplo, como Anthony de Melo, que incluso tengo acá mis libros de Anthony de Melo, sacerdote jesuita, un hombre brillante, una mente lúcida. Y para finalizar este espacio, voy a referirme a algo puntual que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué tantos abusos sexuales por parte de la religión católica? Porque es una cifra, pero genocida. Es una cifra que quizás sea masa. ¿Por qué tantos? Porque no hay una cultura. Una persona, por ejemplo, cuando entra a la religiosidad, y voy a decir algo claro, y estamos en una hora que podemos hablar sobre esto, todos los días la vesícula seminal en los hombres se llena.
¿ok? La pregunta es, ¿qué hacen con esa energía sexual que todos tenemos? ¿Qué hacen todos los días esa energía sexual potencial que tiene una mujer? La energía sexual que tanto le hablaba Gurdjieff, que lo hablan los del Tantra de la India, en sus diversas corrientes shivaitas, que hablan tanto del Tantra en el budismo tibetano, que tanto se habla del Tantra en el sistema taoísta, ¿ok? Estos sistemas, por ejemplo, que les acaba de mencionar, lamentablemente, los sacerdotes, y se los digo así puntualmente porque yo ya no quiero callar, ni tampoco estar escondiendo información, y obviamente con este video me voy a exponer a que mucha gente me borre, que me borren pues, porque la idea es que haya gente que realmente puedan permitirse trascender su propio pensamiento y no que se amarren a uno de ellos. Lamentablemente, para que uno sea sacerdote, no tienes ninguna forma, no aprendes ninguna técnica, o no aprenden ninguna disciplina que puedan trascender la energía sexual. No hay. Salvo que de repente algunos jesuitas, de algunos sectores de la iglesia, pero son muy herméticos y es con muy boca cerrada, que la conocen. Pero es mínimo. Pero ¿por qué casi no ocurre esto, por ejemplo, con monjes del Vajrayana, por ejemplo? ¿Por qué casi no hay denuncias? Prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque ellos sí manejan técnicas del manejo de la energía interna. Ellos sí saben qué hacer con la vesícula seminal llena, sí saben qué hacer. Hay técnicas. Hay técnicas en el taoísmo, técnicas en el Vajrayana, técnicas en el sistema hinduista. Hay técnicas, hay ejercicios de poder movilizar las energías. Pero lamentablemente, en este país no se ha creado un espacio para que esas técnicas se conozcan. Más bien lo que existe es un clima en que no se dé a conocer estas herramientas. ¿Y quién se ha encargado de que se cierre eso? Obviamente, como esta religión que nosotros tenemos tiene participación en el Estado, obviamente no hay esa apertura. Entonces, ¿hay gente que sabe eso aquí en el Perú? Sí, pero lo sabe a puerta cerrada. Lo saben institucionalmente algunas personas. Y esa gente que maneja sus energías internas y que tiene una buena educación sexual, obviamente sí sabe qué hacer con eso. Pero esta gente que termina haciendo esto producto de la represión, producto de una ignorancia enorme, porque obviamente pues como no han sabido entender muchas cosas, no hay esa apertura, pero esas técnicas existen, eso es lo que me da cierto coraje, porque existen técnicas para poder trascender el pensamiento, para liberarse del pensamiento, técnicas para poder ser una mejor persona, y existen místicamente. Existe el cristianismo, que tiene una mística profunda, el esotérico, por decirlo, existe, pero no está abierto a todos, está abierto lo institucional. Lo institucional es solamente está regido por intereses económicos, regido por intereses personales. Entonces, eso es lo que ocurre. No conocen absolutamente nada. Se fomenta represión y creen que con represión o con contención o con aguantarse están manejando la energía sexual. No. Para eso existen, por ejemplo, revisen Tantra Taoísta, y yo siempre acá doy recomendaciones, revisen esto, revisen aquí, revisen allá. Si las personas tienen capacidad de indagar, que son pocas, con esas pocas de verdad que se puede hacer mucho. Entonces yo ya solté la semilla y bueno, esperamos que les haya gustado esta transmisión. Recuerden que el día 6 de abril tenemos un evento con nuestro amigo Néstor, que tiene que ver justamente con este tema, que tiene que ver cómo crear tu propio símbolo de poder. Y partimos desde el hecho de que tú mismo tienes ese poder, que lo reconozcas, que puedas indagar y hurgar a través de ti y que puedas formular algo que realmente a ti te enriquezca, pero asumiendo de que el ser humano realmente ya tiene el potencial y que tiene que permitir. Como dice Krishnamurti, no es cómo hago para que las cosas ocurran. No. Ese cómo hace de que el cerebro se estanque. Lo que tienes que hacer es o formularte como pregunta, ¿cómo retiro los obstáculos que no me permiten manifestar lo que realmente soy? ¿Y sabes cuál es la respuesta que da Krishnamurti? Es el retiro de la autoridad. Toda cosa que sea como autoridad en tu mente, la autoridad, entiéndase, de aquellas cosas que te han impuesto en la mente, qué debes, qué no debes, qué tienes. Ojo, tampoco estoy diciendo que uno haga lo contrario, porque estarías envuelto dentro de esa misma vorágine, de ese mismo juego, de que si no hago lo mismo, hago lo contrario. No, ni hacer lo mismo, ni hacer lo contrario.
trascender tu propio pensamiento, trascender el pensamiento que se aúna a esta disciplina que tiene que ver con seguir como un borreguito y también trascender el pensamiento que le intenta dar la contra, porque estamos como viviendo en dos facciones, los que están a favor y los que están en contra. Ni estés a favor ni estés en contra. Trasciende el mismo pensamiento. Pero eso sí, no significa que uno se calle la boca cuando hayan cosas incorrectas, no porque sea la religión católica, sino de quien sea, del Estado, por ejemplo, sobre las cosas que están ocurriendo. Uno tiene que aprender a indignarse también. Tampoco sin meterse tanto porque uno tiene su propio espacio y su propia vida y uno tiene que aprender a manejar también algunas pautas que nos permitan ser mejor personas. Yo ya no voy a compartir más ese tipo de mensajes porque sé que son cosas muy sensibles, pero sí pongo mi aclaración y aquí yo ya cierro este capítulo y solamente vamos a abocarnos de aquí en adelante a cómo nosotros podemos trascender nuestra propia mente y cómo realmente las personas pueden acceder a este tipo de disciplinas, por ejemplo, las de Oriente, que están muy accesibles, las que conocen también las vertientes un poco herméticas del cristianismo, del sufismo, por ejemplo, que es tan bello, es tan hermoso. O sea, la vida tiene un montón de cosas hermosas que no nos permitimos disfrutar. Y no nos permitimos disfrutar, ¿por qué? Porque hay un pensamiento que está poniendo justamente ese tope, y no se trata de eso. Esperemos que les haya gustado, amigos. Si les gustó, dedito arriba. También compartan este anuncio si creen que tenemos algún tipo de mensajes y comunicaciones que pueden ser interesantes. Esto es Mentes sin Límites, amigos. Gracias y nos encontramos en la próxima emisión.